Hola, buenas tardes, bienvenidos a nuestro programa La historia que forja el mañana. El día de hoy tendremos un programa, algunas entrevistas con los temas de la guerra del opio y la Primera Guerra Mundial. Y para esto tenemos a nuestro invitado, Paul San. Buenas tardes, ¿cómo se encuentra? Muy buenas tardes, locutor Lando. Pues bien, mira, vengo aquí muy emocionado, muy alegre de poder compartir cierta información que a nadie le hace mal. No sé tú qué opinas de eso. Y bueno, pues no sé qué me quieras tú decir, qué quieras que te responda o qué quieras informarte. Tengo una pregunta, ¿y qué fue el principal conflicto o cómo comenzó las guerras del opio? Bueno, pues verás, el conflicto entre las guerras del opio era que nos querían pagar con... No, es que no sé cómo explicarlo. Bueno, empezaré diciéndote que las guerras del opio son conocidas también como guerras anglo-chinas. Fueron dos guerras que tuvieron lugar en el siglo XIX entre varias potencias europeas y el Imperio Qing. La primera duró entre 1839 y 1842. La causa de estas guerras fueron el comercio marítimo directo entre Europa y el Imperio Chino. Comenzó en el siglo XVI, después de que los portugueses establecieran la colonia de Goa en la India y poco después de la de Macao, en el sur de China. Después de la adquisición española de las Filipinas, el ritmo de intercambio entre China y Occidente se aceleró drásticamente. Los galeones de Manila trajeron más plata a China que la ruta de la seda. Desde China se intentó limitar el conocimiento con el mundo exterior a un mínimo. Los chinos solo permitieron el comercio por el puerto de Cantón. Se establecieron monopolios y trámites rigurosos para restringir el flujo del comercio, teniendo como resultado altos precios de venta para los artículos importados y demanda limitada. El Imperio Español empezó a vender opio a los chinos, junto con productos de América, tales como el tabaco y el maíz. Para prevenir un déficit comercial, con la implantación de las compañías británicas y holandesas de las Indias Orientales, el comercio con China se multiplicó. Entonces, Paul San, ¿cómo fue el crecimiento económico del opio? Pues mira, el comercio del opio comenzó a crecer cuando la dinastía imperial china era cada vez más asediada por potencias extranjeras que querían un mayor comercio con la China. Tras una gran caída a principios del siglo XIX, los europeos compraban porcelana, seda, condimentos y té chinos, pero eran incapaces de vender algún bien de interés para la China. En lugar de eso, se veían obligados a pagar con plata, lo cual significaba un gran esfuerzo para las ya apretadas finanzas europeas provocadas por las guerras napoleónicas. O sea, los europeos no podían seguir gastando plata y plata y plata en todo lo que nos compraban porque pues eso les causaba pues les brindaba un déficit comercial. O sea, la economía europea en esos tiempos era muy pobre. Por lo tanto, comenzaron a buscar varias medidas con las cuales poder enriquecerse. Muy bien, Paul San. Muchas gracias por su participación tan importante en nuestro programa. Por el momento es todo, muchas gracias. De nada, locutor, y para lo que quiera usted saber, yo estoy dispuesto a brindarles información. Muchas gracias por escucharme hoy. Muy buenas tardes. Hoy tenemos a nuestro licenciado José Luis Palma, que nos va a hablar de las grandes guerras mundiales. Adelante, licenciado. Muy buenas tardes, es un placer estar aquí con ustedes. Yo les hablaré sobre las grandes guerras mundiales. Muy bien, entonces dígame, licenciado, ¿qué sucedió en la Primera Guerra Mundial? ¿Cuáles fueron las causas? Ok, hubo 5 causas principales de la Primera Guerra Mundial, que sus causas son muy heterogéneas.
pero la combinación de todas ellas dio lugar al estallido de la Gran Guerra en 1914, finalizando en 1919, dejando entre 9 y 15 millones de muertos. La primera causa fue el militarismo. Fueron los comienzos del siglo XX en Europa, vivió una auténtica carrera armamentista, siendo muy pronunciada en Alemania y en Gran Bretaña. En este último país, centrada particularmente en refuerzos de submarina. La segunda causa fue el imperialismo. Fue aproximadamente desde la segunda mitad del siglo XIX, las grandes potencias europeas emplearon grandes cantidades de recursos y a tiempo para lograr el control de regiones, entre África y Asia, para el fin de controlar sus materias primas. La tercera causa fue el nacionalismo. Parte de las naciones y parte de grupos étnicos que se consideraban a sí mismos como naciones, pero que solo formaban parte de imperios multiétnicos. Por ejemplo, pues italianos, esclavos, magiares, dentro del imperio austrohúngaro. La cuarta causa fue política de alianza. En los años que precedieron el estallido de la Primera Guerra Mundial, varios países firmaron tratados de defensa mutua. Esto quería decir que si un país era atacado, su aliado debería apoyar su defensa entrando también en esta guerra. La última y quinta causa fue el hecho que prendió la mecha del Gran Polvorín. Fue cuando se dio el asesinato del archiduque Francisco Fernando. El archiduque fue un heredero a la corona imperial austrohúngara y su esposa fue asesinados el 28 de junio de 1914 en la ciudad de Bosnia, en aquel momento parte del imperio. Esas fueron las 5 causas que ocasionó la Primera Guerra Mundial. Entonces, esas fueron las principales causas que causaron la Primera Guerra Mundial. Así es, son como que las más destacadas, ya que hubo también otras causas, pero son como las principales que se pudo ocasionar en esa guerra mundial. Muy bien. Entonces, dígame, licenciado, ¿cuáles fueron las causas de la Segunda Guerra Mundial? Ok, en la Segunda Guerra Mundial se pueden nombrar como que algunas causas, ¿cómo se puede? Como incisos, ya que hubo causas políticas. En las causas políticas, fueron cláusulas del Tratado de Versalles que imponían severos castigos a los derrotados. Otro punto de debilidad de Francia a Gran Bretaña, ascenso y triunfo del nazismo y del fascismo, anexión de Austria por parte de Alemania, anexión de los sudentes de Checoslovaquia. Otra causa fueron causas económicas, fue el pago de reparaciones a los ganadores de la Primera Guerra Mundial, paralización de la industria y del comercio y la crisis de 1929. La siguiente causa es causas sociales, que fue el desempleo, pérdida de salarios, desigualdades sociales, ascenso de un sector de burguesía al poder que estaba en contra de la clase obrera y de las altas clases, descrecimiento de la población frente a los demócratas tradicionales, teoría de una raza superior, la aria. La última causa fue causas militares, remilitarización de la Renania, invasión a Polonia en septiembre de 1939, reorganización del ejército alemán, y eso se puede decir que es una invasión y conquista de Etiopía por parte de Mussolini. Muy bien, bueno, les tengo una propuesta. Me gustaría que se hiciera aquí una diferencia de ideas para que se pudiera ver o que nuestros radioescuchas pudieran entender con más claridad nuestros temas al que se han tocado a lo largo de nuestro programa. Muy bien, adelante, José Luis. Bueno, pues se podría decir que en las grandes guerras que hubo fueron cosas positivas, así como lo negativo. En lo positivo podemos encontrar como nuevas armas. En la Segunda Guerra Mundial ya se dieron armas semiautomáticas. Se podrían también encontrar nuevas medicinas como la penicilina. Y pues en lo negativo, pues desafortunadamente... Pero ¿de qué tiene de bueno que inventen nuevas armas? Si para arreglar esos conflictos que tenían bélicamente o como lo quieras ver, había formas más democráticas para llegar a ello. No era necesario la gran cantidad de millones y millones de personas en todo el mundo que murieron, familias destrozadas, mujeres que tuvieron que trabajar en fábricas por la ausencia de los hombres y niños abandonados por la misma causa. No entiendo que puede encontrar a alguien de benéfico en esas situaciones. Pues se puede encontrar que es como la defensa de cada país, ya que ahí era como si tú tenías un pleito no se resolvía
hablando, ahí lo veían como una forma de que me echas un pleito, te ataco, para que veas que mi país se puede defender. Esos son como que sus pensamientos que tenían anteriormente. Pero aún así, para llegar a todos esos descubrimientos que han beneficiado al mundo y todo eso que a las personas nos tienen más cómodas, pues no es nada concreto, no es nada que, en mi opinión, y para los radioescuchantes, yo digo que las guerras mundiales fueron algo muy devastador, porque el mundo entero estaba en una gran depresión. Todos tenían problemas e incluso los países no involucrados se vieron afectados económicamente y hasta por miedo que hayan tenido sus pobladores. Y las nuevas medicinas, las medicinas que se crearon según, no había por qué esperar a crearlas. No había por qué tener que matar a tantas personas para tener que crear esas medicinas. Pues sí, pero si hablamos de las medicinas, pues la penicilina ya estaba inventada. Se puede decir que desde tiempos de primates, ¿no? Que éramos. Pero ahora con esto que surgió de las guerras, como que se pudo concretizar todo este tipo de medicinas, todo tipo de armas. Las armas son como una defensa propia para salvar su vida. O sea, tú vas a una guerra y tú vas sin armas, no puedes hacer eso. Tienes que llevar que sea algo que tú defiendas, ya que estás representando como que tu país, defendiéndolo y tu propia vida. Y en las medicinas pues se concretaron un poco más y sí, puedo decir que no tenemos que esperar a las guerras, pero si no hubiera sido por las guerras, ¿cuántos años hubieran pasado para que se volviera como que a inventar medicinas y todo? Ya que en esas guerras hubo algo que así que impactó para que funcionara todo ese tipo de medicinas. Bueno, en eso sí puedo estar un poco de acuerdo, haciendo referencia también al nombre de este programa, la historia que forjará el mañana. Porque también, si esas guerras no se hubieran dado, varias cosas de las que tenemos ahora todavía no se habrían descubierto, aunque claro, habría que descubrirlas. Llegarían a su tiempo, no tan apresuradamente. Y esto mismo viene a la misma exterminación del ser humano, porque con la misma aceleración que tienen, y por ejemplo después de las guerras que viene la revolución industrial, pues ahí fue cuando la contaminación empezó a subir en unos grados muy altos, porque empezaron a crear las máquinas de vapor, empezaron a usar más herramienta, a explotar más la tierra y materia prima para poder perdón, para poder mejorar. Pero, ¿en qué podemos decir que vamos a mejorar? ¿De qué nos sirve tanta tecnología, tantas almas, si la ideología de nuestras generaciones cada vez más viene empeorando? Se podría decir cómo se puede explicar. De una manera de que, ok, me dices que si no hubiera existido esas guerras, se hubiera inventado poco después, no sé, después de unos años, la medicina, ¿no? La penicilina, por ejemplo. Pero dime, si no se hubiera inventado en esas fechas, que fueron así como que súper especiales, que se tuviera que inventar, y pasaran más años, hubiera sido más muerte. Porque si no se hubiera inventado, pues, dale, podemos decir un ejemplo, se inventó en 1920, ¿no? Y tú ponle un ejemplo, ponle otra fecha, se inventó hasta la penicilina en 1940. Son casi 20 años en los cuales en esos 20 años, si no se hubiera inventado la penicilina, hubiera habido más muertes por todas las enfermedades que surgieron. No, claro que no, porque esas mismas enfermedades no sé cómo explicarlo. Las millones de personas muertas hubieran sido menos que las fallecidas en 20 años. Podemos checar en algunas instituciones de salud del gobierno o algo así, en los censos que hacen de muertes, y si podemos hacer una redondación de 20 años en la actualidad, podríamos ver que serían muchísimas menos las personas que morirían. Pero tú me estás diciendo que puede ser menos. ¿Tienes algo como comprobar eso? Ese porcentaje que serían menos de personas.
ya que fueron tiempos pasados, no se puede comprobar bien cuántas muertes hubiera sido mejor o no, ya que pues esto sucedió, ¿no? Podemos decir eso. Pero es lo que yo digo, se murieron muchas personas, millones de personas en las guerras. Si no se hubiera inventado ese tipo de medicina, después de eso, dale, ya se murieron personas. Pero ¿cuántas personas hubieran muerto después de esas guerras en ese tipo de medicina que se concretó en esas guerras? Pero la misma necesidad nos iba a hacer explotar la necesidad de involucrarnos en la medicina y empezar a crearla. Ahora bien, no hay que enfocarnos solo en la medicina y las almas. ¿Qué me dices del daño en todas las personas? Los traumas psicológicos de los que llegaron, por desgracia, por así decirlo, llegaron a sobrevivir. Todos los sobrevivientes de las guerras mundiales están traumados psicológicamente. Ya nadie puede ayudarlos porque toda la muerte que vieron fue terrible para ellos y no pueden soportarlo. Ok, del avance medicinal, si no hubiera existido ese tipo de guerras, los doctores, o como se llamaban, no estuvieran tan presionados, estarían lentos, con un paso medios, ¿no? Un poco lentos, más lentos, más lentos, más lentos. Ya que se dio esta guerra, los doctores tuvieron que ver una manera de agilizar más rápido, buscar nuevas curas, buscar nuevos procedimientos para concretar unas medicinas, inventarlas, ya que eso salvaron también a algunas personas en las guerras.